Muy buenas. Hoy vamos a ver el método simplex de dos fases, el cual habíamos explicado en el video pasado. Simplemente que ese simplex se basaba en dos fases, las cuales se manejaban independientemente. Vamos a ver el método simplex de dos fases en un solo cuadro para poder programarlo. Entonces, los siguientes videos va a ser la programación de este método simplex, lo cual es relativamente sencillo, pero hay que explicarlo bien. Entonces, nosotros vimos que lo que queríamos hacer era generar unas variables artificiales las cuales me generaran esta matriz identidad, porque no podíamos extraer de la matriz A, no podríamos extraer una matriz identidad explícita, ni con las variables de holgura se podía. Entonces vamos a ver cómo hacer eso, cómo hacer esta parte acá. Entonces lo vamos a explicar con un ejemplo. Hagamos de cuenta, tenemos esta función y tenemos estas dos restricciones de desigualdad, las cuales son mayores igual. Si ustedes pasan esto a menores igual, ustedes ya tienen una restricción de esta forma. Pero si ustedes ven acá, tenemos menos 2 y menos 5. Al tener estos valores negativos, agregar las dos variables de holgura acá y identidad nos genera empezar con un punto infactible. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero que todo, agregamos las dos variables de holgura para hacer esto de igualdad y convertimos esto, pues multiplicamos a ambos lados por menos 1. Entonces, ¿para qué? Para tener esta parte de acá positiva. Ya saben que esa parte tiene que ser positiva para empezar con una base factible. Entonces, hacemos eso y entonces si ustedes ven, cambian las dos restricciones y a este lado nos quedan positivos. Pero ¿qué pasó? Ya no tenemos una matriz de identidad explícita para poder utilizarla como base. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Utilizar las variables artificiales. Entonces nos vamos a inventar dos variables. En este caso, ingresamos a x5 y ingresamos a x6. Si ustedes van y hacen esto en el cuadro, van a tener estas restricciones escritas de esta forma y ustedes van a ver que las variables artificiales nos generan la matriz de identidad acá al final. Entonces, esas van a ser las variables básicas. Y esto que queda acá es lo que vamos a llamar la matriz no básica. Entonces, estas variables de acá se van a llamar las variables básicas o la matriz básica, que va a ser la identidad. Listo. Entonces ya podemos escribir el problema de minimización. Minimizar z0, lo cual va a ser la suma de x5 más x6 sujeto a estas dos restricciones. Listo. Ya teniendo eso, entonces podemos escribir el cuadro simplex. ¿Cuál va a ser el cuadro simplex? Va a ser lo mismo, z sub 0, esta parte de acá va a ser 0, esta parte de acá, la cual se miraba siempre que fuera menores o iguales a 0, va a ser cb con gorrito por b a la menos 1 por n. Bueno, esto ustedes ya lo saben perfectamente. Entonces, esta parte de acá es importante. ¿Por qué? Porque el costo de las variables básicas, para este caso, ¿cuáles son nuestras variables básicas en este caso? X5 y X6 para este problema de minimización. Son X5 y X6. ¿Cuáles son los valores que tienen esas dos variables? 1 y 1. ¿Cuáles son los costos de las variables no básicas en este problema? Que son X1, X2, X3, X4, son 0. Entonces 0, 0, 0, 0. Entonces acá vamos a tener unos valores específicos dados por esta operación. Entonces hay que conocer bien que CB es esto y CN es esto. Entonces ya podemos armar nuestro cuadro simple acá, 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 y podemos conocer esto acá. Obviamente nosotros sabemos que esto es la identidad, pues por eso hicimos todo eso, para tener esta matriz B ser la identidad. Entonces solo va a depender de los otros valores. Entonces ya teniendo eso, ¿qué pasa? Entonces lo que hace el método de dos fases es la primera fase, minimizar hasta que esta restricción de acá, hasta que esta parte, que es el coeficiente de z0, llegue a 0. Cuando llegue a 0, termina la primera fase. Entonces vamos a montar la restricción, la función objetivo normal acá arriba. ¿Cuál es la función objetivo normal? La que nosotros ya conocíamos. Esta, la del problema a minimizar, donde los costos básicos de esta función objetivo pues van a ser 0, 0. ¿Por qué? Porque depende de las variables. La base es x5 y x6. Entonces 0, 0. Y los costos no básicos van a ser, empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
de este término de acá, x1, 2, así, ceros hasta x3, x4, x5 y x6 son las básicas, estos dos. Entonces hay que denotar esto bien. Entonces construimos encima de este cuadro, esto sería 0 y 0, 0 y 0. Construimos acá el CB por B a la menos 1 por N menos CN por el valor que es acá, que es CB por B a la menos 1 por B. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero que todo, resolver este cuadro simplex sin importar con lo que tenga acá arriba, resolver este cuadro simplex de abajo hasta que esto llegue a 0. Cuando llegue a 0, eliminamos toda esta fila y eliminamos toda esta columna. Y seguimos pivotando este cuadro, el cuadro que nos queda restante, ¿hasta qué? Hasta que las variables de acá sean menores o iguales a 0, que el ZJ sea menor o igual a 0. Cuando llega a eso, llegamos a la base óptima. Entonces es el método simplex de dos fases. Ya en el siguiente video vamos a verlo programado, vamos a empezar a resolverlo en código para empezar a colocar estos conceptos mejor fundamentados. Espero que estén muy bien. Hasta luego.